Mis padres se divorciaron hace 5 años y, desde entonces, no pueden estar en el mismo lugar. Mi padre me dijo que no iría a mi boda si mi madre estaba allí. Pero me cansé de ese juego de separarlos. Nunca pensé que terminaría desahogándome en Reddit. Pero aquí estoy. Mi prometido Steve y yo nos vamos a casar en 8 meses. No tenemos mucho dinero y, para ser honesta, a ninguno de los dos nos gusta la ostentación. Por eso decidimos hacer una ceremonia bien íntima, solo con su padrino y mi madrina como testigos. Después tendríamos una pequeña recepción, para un total de 50 personas. La recepción sería bien modesta. El problema es que mis papás no se aguantan, o por lo menos mi papá no aguanta a mi mamá. 5 años atrás, cuando yo estaba en el último año de la prepa, a mi mamá la pescaron teniendo un romance con un compañero de trabajo casado. Eso destruyó su matrimonio. Mi papá se convirtió en otra persona. Él, que siempre fue alegre, seguro de sí mismo y extrovertido, se volvió callado, retraído y vacío. Me dolió mucho verlo así. Mi mamá se mudó después de que mi hermano menor, que tenía 15 años en ese momento, y yo, le dijimos que se fuera. Yo siempre fui muy cercana a mi mamá, la amaba muchísimo, pero descubrir sobre el romance y ver lo que eso le hizo a mi papá, que yo siempre supe que la adoraba, acabó con nuestra relación. Mi hermano y yo nos quedamos sin hablar con ella por cerca de un año. Yo solo volví a hablarle cuando le envié la invitación para mi graduación de la prepa, dejando bien claro que su pareja no sería invitada. Mi hermano tardó un poco más en ceder, pero hoy en día habla con ella de vez en cuando. Ambos le dijimos al juez que queríamos vivir con nuestro papá a tiempo completo, y él nos lo concedió. Mi relación con mi mamá todavía es tensa y distante. Sé que ella quería más. Ella siempre está intentando hablar conmigo, y lloró de alivio cuando le mandé la invitación de la graduación, después de casi un año sin hablarnos. Pero yo la mantengo a distancia y solo tengo una conversación educada y casual de vez en cuando. Todavía amo a mi mamá y no quiero cortarla completamente de mi vida, pero es lo máximo de cercanía que quiero con ella, y nunca más tendremos una relación íntima. En cuanto a su pareja, aparentemente todavía están juntos después de que su esposa lo pescó y se divorció. Yo nunca lo conocí y le dejé claro a mi mamá que no quiero. Si mi mamá y yo nos encontramos para tomar un café o en cualquier lugar, él no debe ir. Me niego a ver fotos o a discutir sobre él con ella. Si ella toca el tema, yo cambio de tema inmediatamente. No tengo idea si ella está feliz con él, si se llevan bien, etc. Francamente, no me importa. Ya mi papá, de cierta forma, nos volvimos más cercanos, pero él claramente tiene sus broncas. Ya pasaron 5 años, y él visiblemente no superó la traición y el divorcio. Él no demuestra enojo o resentimiento, solo tristeza y depresión. Él se refiere a mi mamá y a su pareja como él, el señor, y ella, la señora, en vez de usar los nombres. Él tampoco salió con nadie desde el divorcio. En mi graduación, ellos no pudieron estar en el mismo lugar. Tuvieron que sentarse en extremos opuestos de la tribuna, y yo tuve que estar con el teléfono en mano para mandarle un mensaje a mi mamá cuando ella pudiera acercarse y felicitarme, y después para avisarle a mi papá que ella ya se había ido. Lo mismo va a pasar cuando me gradúe de la universidad. Y ahí llegamos a mi duda sobre el matrimonio. Después de que le conté a mi papá lo que Steve y yo habíamos planeado para la boda y la recepción, él se puso muy callado y preguntó si yo pensaba invitar a ella y él. Yo dije que sí, que probablemente invitaría a mi mamá, pero que a su pareja no. Mi papá entonces dijo en voz baja que era rudo invitar solo a una de las partes de una pareja. Enseguida él dijo que no creía que podría ir si ella estuviera ahí, que a lo mejor él podía estar presente antes o después de que ella llegara, pero que no se veía interactuando con ella en un ambiente tan cercano. Me quedé en shock y muy dolida. Le dije a mi papá que lo pensaría. Steve y yo necesitamos empezar a enviar las invitaciones pronto, entonces necesitamos resolver esto. Hablé con Steve y él fue muy lindo, diciendo que me apoyaría totalmente, sin importar la decisión que yo tomara, pero que era una elección que solo yo podía hacer. También hablé con mi hermano sobre esto, y él dijo que iría de todos modos, pero que no tendría mucho contacto con nuestra mamá, en caso de que fuera invitada, además de las formalidades básicas. Él entiende la posición de mi papá, pero cree que él está siendo un poco ridículo. Él también dijo que técnicamente es rudo no invitar al novio de ella, pero que también es muy rudo destruir 2 familias teniendo un romance con otro hombre casado, entonces que el novio de ella se joda, y que nuestra mamá se meta la etiqueta de la boda en el trasero. Personalmente, él prefería que yo no la invitara, pero que la boda es mía y que yo hago lo que quiera y que él me apoyaría. Mi hermano es un tipo muy directo y no fue tan comprensivo con el romance como yo. Entonces, estoy en un callejón sin salida. Por un lado, para ser honesta, yo realmente quería invitar a mi mamá para la recepción de mi boda. No voy a invitar a su novio de ninguna manera, por más que eso pueda parecer de mal gusto. Él no es y nunca será parte de nuestra familia. Y para ser sincera, estoy un poco enojada con mi papá. Créanme, yo entiendo su dolor y su sufrimiento. Pero ya pasaron 5 años y creo que él necesita seguir adelante. Está bien si él no quiere a mi mamá. Yo tampoco la quiero mucho. Pero boicotear mi propia boda porque ella puede ir, es como si su sufrimiento fuera más importante que la boda de su única hija. ¿No puede tragarse el orgullo y quedarse en el mismo salón de fiestas con ella por algunas horas? Por otro lado, yo amo mucho a mi papá. Odio verlo sufrir y no soporto ser la causa de su dolor. Si yo tuviera que escoger entre mis 2 papás, yo siempre escogería a mi papá, a pesar de que él esté siendo un poco pesado con lo de la boda. Él es un hombre bueno y con un buen corazón. Mi papá y yo somos muy cercanos, y yo no quiero poner nuestra relación en riesgo. Yo prefiero mucho más que él esté en mi boda que mi mamá. Además de eso, estoy pensando que, como me niego a invitar al novio de mi mamá, y eso es considerado una metida de pata en una boda, yo debería simplemente no invitarla. Yo realmente no quiero que mi papá falte, pero a pesar de que mi mamá y yo no seamos y nunca más volvamos a ser cercanas, y de que yo crea que ella está pagando por lo que hizo, yo no quería lastimarla no invitándola. Estoy completamente bloqueada. No sé qué hacer y, para ser honesta, ya me derrumbé y lloré algunas veces por eso, pues es muy estresante y me siento en medio de 2 personas que amo. Por favor, ayúdenme, Reddit. ¡Hola a todos! Disculpen la demora para publicar, pero estuve muy ocupada, y parte de eso fue por haberme graduado de la universidad.
Entonces estoy feliz de que esa etapa finalmente pasó. Yo leí todos los comentarios y cuanto más el tiempo pasaba, más enojada y molesta me quedaba. Las personas empezaron a cuestionar por qué los papás deberían siempre sacrificarse por los hijos. Algunos dijeron que yo estaba siendo una abridecilla y solo importándome mi día. Claro que me importa, es mi boda. Es para ser un evento único en la vida que yo quiero compartir con todos. Muchas personas dijeron que mi papá tenía depresión y que las acciones de mi mamá fueron tan malas que él estaba exento de cualquier culpa. Todo el mundo estaba dando sugerencias de cómo yo podría planear meticulosamente los días para turnar a todos. Y yo sentía ganas de gritar. Steve acabó diciéndome que me saliera de Reddit, porque él odiaba verme tan molesta. Yo ni podía explicar exactamente por qué estaba molesta, yo simplemente lo estaba. Steve sugirió que a lo mejor yo debería volver a mi antigua terapeuta, la misma que yo consulté cuando mis papás se divorciaron, y desahogarme con ella. Para mí, esa parecía una gran idea. Yo le llamé a ella y agendé una consulta, a pesar de que las finales estaban cerca. Yo fui y todo salió. Hablé sobre cuánto todavía siento dolor por lo que mi mamá hizo y cómo nunca más podremos ser cercanas. Y para ser honesta, hablé sobre cuánto estoy enojada con mi papá. Yo nunca me había dado cuenta, pero me quedé tan furiosa y resentida con él por nunca haber intentado salir de esa tristeza, por actuar de forma tan desanimada si el nombre de mi mamá aparecía, por nunca decir nada de malo directamente sobre ella, pero sutilmente hacerme sentir culpable por amarla. Él se deprimía si ella era mencionada, y yo siempre tuve que andar con mucho cuidado con él. Él tenía un pase libre porque fue traicionado, algo que le pasa a millones de personas todos los días. Yo hablé sin parar. Agendé algunas consultas más. Pasé las finales. Necesito hacer un elogio especial a Steve aquí. Él es la única razón por la que yo pasé por todo esto y conseguí mi diploma. Él es un ser humano increíble. El punto de quiebre fue el día de mi graduación. Una vez más, mi papá dejó claro que mi mamá no podría sentarse cerca de él, y él no podría quedarse cerca de ella. Yo tuve que mandarle un mensaje a ella cuando podía venir a hablar conmigo y avisarle a él que ella ya se había ido. El novio de ella, por supuesto, no fue invitado, pero fue tan vergonzoso tener que contactar a los organizadores de la ceremonia y preguntar si mis boletos podían ser cambiados para que mis papás pudieran sentarse lejos el uno del otro. Ellos fueron amables y comprensivos, pero fue en ese momento que empecé a quedarme muy enojada. Mi mamá no tiene problema alguno con mi papá. A ella no le importa quedarse cerca de él, aunque no lo ame. Empecé a pensar que voy a tener que reorganizar todos mis eventos importantes en la vida. Mi boda, cuando tenga hijos, bautizos, fiestas de cumpleaños, etc. La graduación fue horrible. Yo no podía mirar a una sola dirección para ver a mi familia mientras recibía mi diploma y subía al escenario, porque ellos tenían que quedarse esparcidos. Yo tenía que asegurar que mi teléfono estuviera conmigo y completamente cargado para coordinar la ubicación de mi mamá y de mi papá. Fue tan extraño mezclarme con un grupo y después con mi mamá, sabiendo que los dos grupos estaban esperando su turno. Mi hermano interactuó con mi mamá y fue medio frío, pero cordial. Mi mamá no se quejó, no intentó pelear o imponerse, y esperó pacientemente su turno, aunque yo pudiera ver que ella se moría de ganas de pasar más tiempo conmigo. Las fotos tuvieron que ser alternadas. Yo no pude tomarme una foto con toda mi familia reunida. Mi papá se la pasaba mandando mensajes todo el tiempo mientras yo estaba con ella, preguntando si ella ya se había ido y si él podía volver. Parecía tan infantil, para ser honesta. El resto de mi familia lograba tolerar la presencia de mi mamá. Después de todo, el divorcio había sido hace años. Era hora de superarlo y seguir adelante. Era solo por culpa de mi papá que yo no podía relajarme y disfrutar mi graduación con mi familia. Yo debería haber ido a cenar con mi papá, mi novio y otros familiares después de la graduación para celebrar. Yo les dije que me estaba sintiendo muy mal y necesitaba irme a casa. Yo simplemente no quería estar más cerca de nadie. Steve solo me abrazó mientras yo lloraba mucho. Yo no lloraba de esa manera en años. Yo me encontré con mi terapeuta algunas veces más. Esto se está volviendo una historia larga. Entonces voy a resumir lo que me di cuenta en la terapia. Aunque el enojo y el odio iniciales que sentí por mi mamá fueran reales, yo nunca dejé de amarla. Pero yo sentía que, como mi papá fue el lado traicionado, yo tenía que quedarme de su lado. Mi papá siempre me hizo sentir culpable por todavía amar a mi mamá. Aunque sus acciones nunca fueron directas, él me manipulaba de forma sutil. Yo sentía que tenía que darle lo que quisiera, porque si yo no lo hacía, yo sentiría que lo iba a perder también, que él me rechazaría y no tendría más nada que ver conmigo, si yo no trataba a mi mamá como una excluida. Mi mamá fue mi mejor amiga, y eso se fue. Yo no aguantaría perder a los dos. Entonces mi papá consiguió lo que quería. Estoy dándome cuenta de que, de una forma sutil, él venía manipulando a mi hermano y a mí para que tratáramos a nuestra mamá de forma pésima por años para castigarla. Mi papá siempre fue un tipo súper pasivo-agresivo. Eso no es novedad. Él siempre hace que las personas se sientan culpables y hace comentarios sutiles que las molestan y lastiman. Es su forma de tener control. Yo amo a mis dos papás. Mi mamá hizo algo terrible, pero mi papá tampoco es un santo. Mi mamá fue solo más directa en su mala actitud. Mi terapeuta y Steve también señalaron que, si mi papá está realmente deprimido o emocionalmente lastimado, él nunca buscó ayuda para eso. En vez de eso, él proyectó sus problemas y dolor en los otros y hizo de eso un peso para ellos, en vez de asumir la responsabilidad por sí mismo y tratar de seguir con la vida. Y eso no está bien. Le llamé a mi mamá y la invité a tomar un té. Steve se salió para darnos privacidad. Yo podría enlistar todo lo que hablamos, pero haría el texto aún más grande. Básicamente, mi mamá nunca amó a mi papá y nunca debió haber aceptado casarse con él. Mi papá sabía que ella no lo amaba, pero no le importó e insistió que ella lo amaría con el tiempo. Algunas cosas fueron reveladas que me hicieron entender. Mi mamá nunca habló mal de mi papá. Nunca. Pero ella dio algunas pistas sobre el porqué del romance haber pasado. Ella dice que entiende que no hay excusa para lo que ella hizo, y que lo siente mucho por su egoísmo y debilidad. Al final de cuentas, mis dos papás son humanos y cometieron errores. Mi mamá tuvo el romance, sí, pero no es como si mi papá fuera perfecto. Aunque yo nunca más sea cercana a mi mamá, a lo mejor no necesito ser tan dura con ella. Todavía seremos distantes,
pero decidí que la quiero en la boda y en el nacimiento de cualesquier hijos que yo tenga, etc. Yo amo a mi mamá, siempre la amé y siempre la amaré. Ella puede no haber sido una buena esposa, pero fue una excelente mamá, y yo no quiero cortarla completamente. Creo que la vida de mis hijos será más rica con la presencia de ella. Mi mamá se puso a llorar cuando yo dije que ella estaba invitada para la boda, aunque dejé claro que su novio no sería invitado. Ella no discutió conmigo sobre eso y dijo que pensó que yo la había llamado a casa para decirle que no la invitaría y que ella ya estaba preparada para aceptar ese rechazo. Yo le dije a ella que, si mi papá estuviera ahí, ella debería mantenerse alejada de él y no tratar de hacer las paces en mi boda. Ella dijo que entendió perfectamente y que se mezclaría con mis abuelos, los papás de ella y mis tíos y primos. Le dejé claro a mi mamá que, si ella siquiera intentaba hablar con mi papá o con la familia de él, ella sería expulsada. Ella estuvo de acuerdo sin cuestionar. Steve y yo tuvimos una última conversación antes de yo llamarle a mi papá. Le pedí que me diera su opinión sincera. Steve cedió y dijo que, aunque creía que lo que mi mamá hizo era imperdonable, ella parecía arrepentida y dispuesta a aceptar las consecuencias de sus acciones y a seguir adelante. Y que mi papá, aunque fuera un tipo chévere, parecía demasiado sensible y débil. Él dijo que mi papá no traicionó, pero que él me causó mucho dolor y ansiedad desde el divorcio, y eso lo dejó muy enojado, y que estaba volviéndose difícil querer o tolerar a mi papá. Él dijo que la familia de él sentía lo mismo, que mi papá en realidad era un maestro en bullying disfrazado de tipo súper chévere. Le llamé a mi papá y le pedí ir a visitarlo, que necesitaba hablar sobre algo. Yo lo senté en su sala, entonces la conversación fue en su espacio, donde él podría refugiarse si lo necesitaba. Yo dije, básicamente, papá, yo te amo mucho. Tú significas todo para mí. Pero después del fracaso de mi graduación, me di cuenta que ya tuve suficiente de tener que escoger lados entre tú y mi mamá. Lo siento mucho por lo que pasó, papá, de verdad, pero ya pasaron 5 años. Tú perdiste una esposa, pero yo no perdí una mamá. Estoy segura de que tú no lo haces con mala intención. Pero tú me has estado haciendo sentir que no puedo ser cercana a ti si yo quiero tener cualquier tipo de relación con mi mamá. Si todavía es imposible siquiera estar en el mismo cuarto con ella, entonces a lo mejor tú necesitas hablar con alguien para poder empezar a sentirte mejor y no sentir tanto dolor. ¿Hubo algún tipo de agresión que tú no me contaste que hace esto imposible? Mi papá pareció en shock y después empezó a ponerse realmente molesto y, básicamente, dijo que mi mamá nunca lo agredió o cosa parecida, pero que ella lo traicionó y le partió el corazón, y que esa era razón suficiente para cortarla de su vida. Mi papá también dijo que yo no podría entender por qué no había sido traicionada, que yo no sabía lo que era el amor verdadero, y aún insinuó que era mi culpa y la de mi hermano, porque si no hiciéramos parte de su relación, él podría seguir adelante, pero que siempre lo recordamos de ella y de lo que ellos tuvieron, como que por culpa nuestra, él no logra tener una ruptura total, ya que ella está en nuestras vidas, etc. Estoy segura de que muchos Redditors estarían en desacuerdo, pero esa es la típica actitud pasivo-agresiva de mi papá, insinuando que, por mi hermano y yo existir, él no logra mejorar. Porque somos recordatorios de mi mamá y es nuestra culpa que existimos. Entonces él no puede cortarla completamente. Me di cuenta que mi papá piensa que si logra hacer que mi hermano y yo cortemos a mi mamá, él no solo logrará castigarla, pero también podrá tenernos solo para él y no tener que compartirnos con ella y lidiar con su dolor. Él nos está usando para hacer el trabajo sucio por él, para que él no tenga que asumir la responsabilidad. Yo le dije a mi papá que lo amaba y quería que él estuviera en la boda, pero que mi mamá está invitada. Su novio no, pero ella sí. Yo le dije a él que había hablado con ella y que le prometí que ella lo dejaría en paz y se quedaría lejos de él y de su familia. Y si él no podría dejar las diferencias de lado por algunas horas para celebrar conmigo y con Steve en nuestro día, él dijo que de ninguna manera y que yo estaba siendo injusta e insensible y que mi mamá me envenenó en contra de él. Que él no fue el traidor y que ella necesitaba lidiar con lo que había hecho y no ir. Y que al invitarla, yo estaba claramente apoyando su traición y que no podríamos ser cercanos si fuera el caso, porque yo estaba siendo muy parecida a ella. Yo ya había tenido suficiente. Yo me levanté y dije, papá, Steve y yo realmente te queremos ahí. Tú eres libre de venir o no. Yo te amo. Pero si tú no vienes, eso definitivamente va a afectar nuestra relación de aquí en adelante. No voy a hacer más celebraciones o eventos separados. Las personas pueden venir o quedarse en casa para bodas, fiestas, nacimientos y lo que sea. Se está volviendo ridículo y estoy cansada de quedarme en medio. El resto es cosa tuya y de mi mamá. Y entonces yo me fui. No he sabido nada de mi papá desde entonces. Ha sido difícil, pero siento que hice lo correcto. Yo también le llamé a mi hermano y le conté todo lo que pasó. Mi hermano se quedó muy callado. Él entonces dijo que, aunque todavía odia a nuestra mamá por lo que ella hizo y la crea una perra, a lo mejor hay más en esto de lo que él se imaginaba, y que él cree que nuestro papá está siendo un imbécil egoísta y necesita superarlo. Él dijo que no tiene problema alguno con que mi mamá venga para la boda y que él sería amable con ella. Entonces, eso es todo. Estoy segura de que muchos van a estar en desacuerdo y se enojarán conmigo, pero Steve y yo sentimos que tomamos la decisión correcta. Steve me ama y me apoya, y eso es lo único que importa. Hablé con mi terapeuta sobre esto, y ella dijo que a lo mejor yo fui dura, pero que a lo mejor mi papá necesitaba escuchar eso, ya que él fue mimado y protegido por 5 años. Estoy totalmente preparada para que mi papá no aparezca. Si él no va, la pérdida es de él. Les agradezco a todos que dieron su opinión. Algunos de los comentarios fueron muy aclaradores. A lo mejor yo publico una actualización en el futuro, después de la boda, pero todavía no lo he decidido. Órale, esto explotó. Gracias a todos que comentaron y ofrecieron una perspectiva diferente, excepto a las personas que mandaron mensajes privados con amenazas de muerte. Recibí por lo menos media docena de esas, además de llamarme perra, lo que es irónico, ya que soy virgen, y desear que Steve me traicione. Ustedes parecen personas adorables y llenas de felicidad. Yo quería aclarar algunas cosas que siguen apareciendo.
Recuerden que yo vengo de una religión y cultura que es muy diferente de la mayoría de las personas aquí. Para nosotros el divorcio es vergonzoso y humillante. La única razón justificable para el divorcio es una traición. Para nuestra gente, divorciarse porque no eres feliz no es un motivo aceptable. Una traición es la única salida. Sin embargo, la persona que comete la traición se autosabotea. El sexo es algo sagrado y puro en nuestra religión y cultura. Es para ser solo entre marido y mujer. Y si tú destruyes un matrimonio por culpa de eso, eres eternamente desterrado. Aunque mi mamá debiera haberse divorciado sin tener un romance, ella todavía tendría una marca por haberse divorciado sin motivo, lo que es el acto supremo de egoísmo. El matrimonio es algo muy sagrado en nuestra cultura. Divorciarse por cualquier motivo que no sea una traición es ser como un pecador incrédulo, lo que simplemente no es aceptable. Yo no concuerdo necesariamente con eso, ya que soy un poco más liberal que el resto de mi familia y la mayoría de las personas, pero es lo que es. Mi mamá no salió ilesa. Ella no es más bienvenida en su iglesia y ninguno de sus amigos se asocia más con ella. Su familia, sus amigos, su iglesia, su comunidad entera la evitó. Ella también perdió su trabajo, porque tener un romance con un compañero de trabajo es expresamente mal visto en su antiguo lugar de trabajo. Tanto ella como su pareja perdieron sus trabajos y tuvieron que encontrar nuevos. Muchos están diciendo que yo necesito empezar a incluir a la pareja de mi mamá en las cosas y que el hecho de que ella esté con él por todo este tiempo muestra que ellos tienen algo especial. En realidad no. Yo no puse eso en mi publicación, pero mi mamá y yo hablamos sobre su novio por primera vez. Ellos están a punto de terminar. Y su relación ha sido difícil por un rato. La familia y los amigos de él también lo abandonaron. Él no es de nuestra religión o cultura, lo que es un error doble para mi mamá por haberse involucrado con alguien de afuera de la fe. Pero nadie quiere tener nada que ver con él. La ex esposa de él ha hecho la vida de los dos un infierno y no lo deja ver a los hijos. Cuando él los ve, ellos tratan a mi mamá muy mal y dejan claro el odio que sienten. Él también está cansado de no ser invitado a todos los eventos familiares de nuestro lado y dice que mi mamá necesita empezar a exigir que él sea invitado a las cosas. Mi mamá tiene la visión de que ellos se trajeron la miseria a sí mismos y necesitan aceptar las consecuencias de sus acciones. Además de eso, ella sabe que si insiste en llevarlo, ella quemaría el último puente que tiene con nosotros y no va a hacer eso. Él está cansado de que ella no lo ponga en primer lugar y su relación se está deshaciendo por culpa de eso. La única razón por la que ellos duraron tanto tiempo es porque mi mamá y él solo se tienen el uno al otro, porque nadie más los quiere, y ambos lo saben. Mi mamá realmente lo ama, pero él no la ama más, y ella sabe que ellos no van a durar. Muchos están diciendo, incluso explícitamente, que esperan que Steve me traicione para que yo entienda el dolor de mi papá, porque yo claramente no entiendo, ya que no fui traicionada. Oigan, fue lo que mi papá dijo. Esa experiencia en realidad me enseñó lo opuesto. Si Steve me traicionara, yo me volvería loca de dolor y sufrimiento. Yo no sería capaz de funcionar. No culpo a mi papá por no poder quedarse cerca de mi mamá al principio. Pero si yo tuviera hijos con Steve, por más que fuera malo, yo me pondría mis pantalones de adulta y haría lo que fuera necesario por mis hijos. Recibí muchos comentarios y mensajes privados de personas que fueron traicionadas y se quedaron con el corazón roto y devastadas, y ellas hicieron lo que necesitaba ser hecho. Ya que ahora yo sé lo que es tener papás que escogen su dolor en vez de los hijos, sé que nunca quisiera poner a mis hijos a pasar por eso. Es solo lo mínimo de decencia humana. Yo no estoy del lado de ninguno de mis papás. No amo a uno más que a otro. Ni creo que uno deba ser demonizado y el otro glorificado y protegido. Mis papás son humanos e imperfectos. Ellos son dos personas geniales y los dos hicieron cosas muy malas. Eso es todo.